Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es números racionales. Los números racionales. El conjunto de los números racionales está determinado por su representación de los números racionales viene a ser Q y el conjunto va a ser igual a X tal que X sea igual a sobre B, donde B tiene que ser diferente de 0. Y tengo que decir que A pertenece a los números enteros y que B también pertenece a los números enteros. Veamos algunos ejemplos de números racionales. Por ejemplo, tengo 2 tercios, 5 cuartos, menos 15 tercios, menos 3 séptimos, 4 novenos, 0 sobre menos 7, 16 sobre menos 8, 40 sobre 9. Ahora, podemos decir que hay números racionales que son enteros. ¿Cuáles vendrían a ser? Sería menos 15 tercios, que sale menos 5, 16 sobre menos 8, que sale menos 2. Esos números vienen a ser enteros. A los que no son enteros se les llama números fraccionales. O sea, este nuevo conjunto de números racionales, aquellos que no son enteros, vienen a ser los números fraccionarios. Vamos a ver el gráfico. Tenemos nuestro conjunto de números racionales que contiene al conjunto de números enteros. Toda esta sección que está alrededor del conjunto de números enteros, esto viene a ser los números fraccionarios. Tener presente que hay fracciones que son enteros y que también pertenecen a los números racionales. Vemos la fracción. Son aquellos números fraccionarios cuyos términos son números enteros positivos, donde f, que va a ser la fracción, va a ser igual a sobre b, donde a va a ser el numerador y b va a ser el denominador. Veamos algunos ejemplos. Tengo 2 tercios, 5 cuartos, menos 15 tercios, menos 3 séptimos. Vamos a ver la clasificación de las fracciones. De acuerdo a su valor respecto a la unidad, tenemos la fracción propia y la fracción impropia. Fracción propia. El numerador va a ser menor siempre que el denominador. Tenemos por ejemplo 3 quintos, 1 octavo, 23 sobre 100, etc. Siempre el numerador va a ser menor que el denominador. Eso se cumple para una fracción propia. Fracción impropia. El numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, tenemos 5 medios, 17, por favor acá corrijan, no debe ser 17, debe ser 27 sobre 19. 100 sobre 100, 40 sobre 7. En este caso puedes observar que el numerador va a ser mayor que el denominador. También tenemos la clasificación por grupo de fracciones. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. De un grupo de fracciones podemos ver aquí que todos tienen denominador 5. Entonces estas fracciones van a ser homogéneas. Las fracciones heterogéneas, los denominadores son diferentes. Entonces, tenemos un ejemplo. De todo este grupo de fracciones observamos que los denominadores son diferentes. Entonces, como son diferentes los denominadores, estas fracciones son heterogéneas. Vamos a ver también la clasificación por sus divisores de sus términos. Tenemos los reductibles, cuando sus términos tienen más de un divisor en común. En otras palabras, no son pes. Por ejemplo, acá tenemos 4 sextos, que tienen en común el 1 y también el 2. Esos divisores tienen en común. También, por ejemplo, 20 sobre 25 tienen en común sus divisores el 1, el 5, por ejemplo 91 sobre 63 también, y el 33 sobre 55. O sea, todos esos valores son reductibles porque sus variables o sus términos no son PS. Veamos los irreductibles. Cuando sus términos son PS, en otras palabras, una fracción va a ser reductible cuando los términos de la fracción son primos entre sí. Si cumplen esa condición, esas dos fracciones van a ser irreductibles, o sea que ya no se puede reducir. Vamos a ver operaciones con fracciones. Tenemos la adición y la sustracción. Para el caso de fracciones homogéneas, simplemente tener presente que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Se coloca el mismo denominador y se suma o se resta según sea la condición. En este caso sería A más menos C más menos D. Sea suma o resta, todo eso se va a operar en el numerador. Tenemos las fracciones heterogéneas. En este caso, cuando tenemos una fracción que sea más de dos valores, que sean fracciones heterogéneas, se aplica el mínimo común múltiplo de los denominadores. Una vez que aplico el mínimo común múltiplo, coloco el denominador y a su vez divido y luego multiplico. Entonces, 3 sobre 11 menos 7 sobre 33 más 8 novenos, sacando mínimo común múltiplo sería 99. Divido 99 entre 11 y luego por 3. Obtengo 27.
También divido 99 entre 33, luego multiplico por 7, sería menos 21. 99 entre 9, luego multiplico por 8, sería 88. Desarrollando esta parte tendría 94 sobre 99. También veamos la multiplicación. Para multiplicar fracciones simplemente multiplicamos los valores que están en el numerador sobre los valores que están en el denominador. Tener presente que se multiplica en forma horizontal. Sería 3 por 6 por 14 sobre 4 por 11 sobre 33. En este caso lo recomendable es simplificar antes de hacer la multiplicación. Entonces tendría que el 3 con el 3 de 3 se simplifica, de la misma forma el 6 con el 4 y el 14 también con el 2, obteniendo 21 sobre 121. En las divisiones tenemos 4 séptimos entre 5 onceavos. La división se convierte en una multiplicación. Cuando se convierte en una multiplicación, el segundo valor que corresponde al divisor se invierte. De lo que era 5 sobre 11, ahora se convierte en 11 sobre 5. Hago la multiplicación, que sabe que se multiplica horizontalmente. 4 por 11, 44, 7 por 5, 35. Se puede convertir a un número mixto, que es un entero, 9 sobre 35. Nota: dicha operación de la división también se puede efectuar de la siguiente forma. 4 séptimos sobre 5 sobre 11, o sea, se representa mediante otra fracción. Cuando tengo esta forma, extremos y medios. Sería 4 por 11 sobre 7 por 5, que va a ser igual a 44 sobre 35. Vamos a ver el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de números fraccionales. Para hallar el máximo común divisor, se usa la siguiente forma. Si tengo que hallar el máximo común divisor de 15 cuartos, 5 novenos y 3 octavos, el máximo común divisor de esas fracciones viene por la siguiente forma. A la parte del numerador se le saca el máximo común divisor y a la parte del denominador se le va a sacar el mínimo común múltiplo. Obteniendo para el máximo común divisor de 15, 5 y 3, que son numeradores, se obtiene el 1. Y el mínimo común múltiplo de 4, 9 y 8 viene a ser 72. Entonces el máximo común divisor de estas fracciones va a ser 1 sobre 72. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo. Para hallar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 15 cuartos, 5 novenos y 3 octavos. Para hallar el mínimo común múltiplo se saca el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores. Entonces yo puedo decir que el mínimo común múltiplo de 15, 5 y 3 va a ser 15. Y el máximo común divisor de 4, 9 y 8 va a ser 1. Entonces el mínimo común múltiplo de estas fracciones va a ser 15. Vamos a ver las fracciones decimales. Son aquellas fracciones cuyos denominadores son potencia de 10. Por ejemplo, tenemos los números decimales. Un número decimal es la representación lineal de la fracción en base 10. Por ejemplo, tengo un medio que se va a representar como número decimal como 0,5. Tengo 5 cuartos que se representa como fracción 1,25. 3 quintos que lo represento como número decimal 0,6. Un tercio que lo represento como número decimal 0,3333. Vamos a ver la clasificación de los números decimales. Se clasifican de acuerdo al número de cifras en la parte decimal. El número decimal lo clasificamos en exacto o limitado o inexacto o ilimitado. Cuando es inexacto o ilimitado, tenemos el periódico puro y el periódico mixto. Vamos a ver los números decimales exactos. Son aquellos que tienen la base un múltiplos de 10. Por ejemplo, tengo 0,24, eso se puede representar como 24 sobre 100. Tener presente que después de la coma hay dos cifras, entonces se va a colocar 2 ceros. Simplificando tendría su fracción generatriz 6 sobre 25. De la misma forma 125, coloco todo el número, perdón, aquí es 1,25. Coloco todo el número que es 125. Sobre, después del coma hay dos cifras, entonces se coloca 2 ceros. Sería 125 sobre 100. Simplificando tendría 5 cuartos. Entonces 5 cuartos viene a ser la fracción generatriz de 1,25. Para los números decimales inexactos tenemos el periódico puro. Periódico puro son aquellos números que se repiten varias veces. En este caso tengo el 0,135. Todo lo que está dentro del sombrero viene a ser el periódico puro. Para convertir a su fracción generatriz simplemente lo que voy a hacer es escribir el mismo número, 135. Todo esto sobre, en este caso se coloca el 9. ¿Cuántas cifras hay debajo de esta curva, de este arco? Se va a colocar aquí el 9. En este caso, debajo del arco hay 3 números o 3 cifras. Entonces se va a colocar 3 veces 9. Simplificando tendría 5 sobre 37. De la misma forma, 1,24 periódico puro. Se escribe todo el número, 124, menos
la parte que no está debajo, en este caso, del arco, que viene a ser 1. Entonces sería 124 menos 1 sobre ¿cuántas cifras hay debajo del arco? Hay 2 cifras, entonces se coloca dos 9, sería 99. Entonces sería 123 sobre 99, simplificando 41 sobre 33. Tenemos el periódico mixto. Veamos un ejemplo. Tenemos el 0,4166. Observamos que a partir del 6 es el que se repite. Entonces, el decimal periódico mixto sería 0,41666. O sea, en vez de colocar varias veces 6, se coloca el arco. Esto vendría a ser el número decimal periódico mixto. Para convertir a su fracción generatriz, simplemente escribo todo el número. 416 menos la parte que no está dentro del arco, en este caso que es 41. Todo esto sobre. Aquí sí se intervienen los ceros y los 9. Los 9 va a ser de acuerdo a la cuánta cantidad de cifras hay debajo del arco. En este caso, debajo del arquito hay 6. Hay una sola cifra. Entonces se coloca un solo 9. ¿Y cuántos valores no están en el arco? O sea, todo se considera después del coma. Hay 41, dos cifras que no están dentro del arco. Entonces, como no están dentro del arco, 41 son dos cifras, se coloca dos ceros. Entonces sería 416 menos 41 sobre 900, que viene a ser 375 sobre 900, simplificando 5 sobre 12. Tengo 2,134 periódico mixto. Ahora, convertimos a su fracción generatriz, escribimos todo el número, 2134, menos la parte que no está o los números que no están dentro del arco, que es 2 y 1, que viene a ser 21. Todo esto sobre. Debajo del arco se coloca, en este caso, 2 9, porque hay dos cifras debajo de ese arco, que sería 99. Y observo que hay una cifra que no está dentro de ese arquito, que viene a ser 1. Como es una cifra, se coloca 0. Tener presente aquí que se consideran los valores después del coma. Después del coma analizamos para colocar los valores, especialmente en el denominador. Entonces, desarrollando esto tendría 2113 sobre 990. Entonces, subiéndose la fracción generatriz de este número decimal periódico mixto. Nota, vamos a ver la comparación de fracciones para saber quién de ellos es mayor. Por ejemplo, la forma práctica de comparar dos fracciones es multiplicando en aspa y luego comparar los productos obtenidos. Tengo 3 sobre 11 y 7 sobre 33. Vamos a ver quién de esas dos fracciones es mayor. Para saber quién es, simplemente multiplicamos en aspa. 33 por 3, 99. Y 11 por 7, 77. Observo que 99 es mayor que 77. Entonces yo voy a decir que 3 onceavos va a ser mayor que 7 sobre 33. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 9 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 48, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, hallar el valor de S. Me dicen que S es igual a 1 sobre 1 por 4 más 1 sobre 4 por 7 más 1 sobre 7 por 10 más puntos suspensivos hasta 1 por sobre 28 por 31. Entonces vamos a desarrollar esta suma de fracciones. Entonces nosotros observamos que en la parte de denominador hay multiplicación de dos valores. Y ahora observemos, por ejemplo, en esta parte, de 1 a 4 hay una diferencia de 3 unidades. De la misma idea, de 4 a 7 hay una diferencia de 3 unidades. Acá también observo que hay una diferencia de 3 unidades y de 28 a 31 una diferencia de 3 unidades. Entonces, observo que en todos hay una diferencia de 3 unidades. Lo que voy a hacer aquí es, a todo lo multiplico entonces por 3. Entonces yo tendría que 3, en este caso, por S. Esto va a ser igual. Todo esto también lo multiplico por 3. Tendría acá 3 por. Y toda esa suma de fracciones sería 1 por 1 sobre 4. Más 1 sobre 4 por 7. Más 1 sobre 7 por 10. Más puntos suspensivos hasta llegar a 1 sobre 28 por 31. Ahora lo que va a hacer este 3 va a multiplicar con cada uno de estos factores. Entonces yo tendría aquí que 3 multiplicado por S va a ser igual a 3 por 1 sobre 1 cuarto, vendría a ser 3 por 1 por 4, más 3 por 1, 3 por 4 por 7, más 3 por 1, 3 por 7 por 10, y esto más puntos suspensivos hasta llegar acá 3 por 1, 3 sobre 28 por 31. Ahora,
tener presente que ya había mencionado que en la parte del denominador hay una diferencia de 3 unidades. Entonces lo que yo puedo hacer es esto. Tendría 3 por S va a ser igual. Ese 3 vendría a ser un 4 menos 1. Todo esto sobre 1 por 4. Más, de la misma forma, ese 3 vendría a ser un 7 menos 4 sobre 4 por 7. Más, la misma idea. Ese 3 vendría de un 10 menos 7. Todo esto sobre 7 por 10. Más puntos suspensivos. Y acá tengo ese 3 vendría de un 31 menos 28. Todo esto sobre 28 por 31. Entonces aquí yo tengo una diferencia y una multiplicación. Entonces todo esto vendría de una diferencia de fracciones. Entonces yo tendría acá que 3 multiplicado por S va a ser igual. 4 menos 1 sobre 1, 1 por 4, eso vendría de una resta de fracciones que vendría a ser 1 menos un cuarto. Todo esto más. Acá observo también la misma idea. Tengo aquí 7 menos cuarto sobre 4. Eso vendría a ser 1 sobre 4 menos 1 sobre 7. Más 10 menos 7 sobre 7 por 10. Eso viene de una diferencia de 1 sobre 7 menos 1 sobre 10. Más puntos suspensivos hasta llegar aquí. La misma idea. 1 sobre 28 menos 1 sobre 31. Cada una de estas fracciones le he convertido en una diferencia de fracciones. Porque si yo aplico aquí, por ejemplo, en esta parte, si yo multiplico en aspa, sería 31 menos 28 sobre la multiplicación de los denominadores. 28 por 31. La misma idea acá. 1 sobre 7 menos 1 sobre 10 obtendría este valor. Sería 10 menos 7. Recuerda que multiplicamos en aspa. En la parte del denominador también se multiplica. Sería 7 por 10. Entonces ya convertí cada uno de estos factores en una resta de fracciones. Ahora lo que voy a hacer aquí es sumar. Por ejemplo, tengo un cuarto menos un cuarto, se va. Un séptimo menos un séptimo también se va. Acá habría 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 también sería. Hasta eliminar el 1 sobre 28, que acá también debe haber un menos 1 sobre 28. Entonces acá me quedaría 3 multiplicado por S va a ser igual a 1 menos 1 sobre 31. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar 31 por 1, luego menos 1. Entonces yo tengo que 3S va a ser igual a 31 por 1, 31 menos 1 sería 30 sobre 31. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí, ese 3 pasaría a dividir, o simplemente a ambos lo simplifico. Tercia, tercia. Entonces acá me quedaría el valor de S, me va a quedar tercia de 3, 1, y tercia de 30 me queda 10. Todo esto sobre 31, que es el denominador. Entonces, a mí me pedían hallar el valor de S. S va a ser igual a 10 sobre 31. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, sean los valores A y B. A y B me dicen que son enteros positivos que satisfacen A sobre 11 más B sobre 9 igual a 0,4949 puntos suspensivos. Me pide hallar el valor de A más B. Entonces, vamos a desarrollar eso. Nosotros nos piden hallar A más B. Entonces tenemos aquí la fracción A sobre 11 más B sobre 9. Y esto es igual a 0,49 periódico puro. Observamos que 49, 49 es lo que se repite varias veces. Entonces viene a ser un número decimal periódico puro. Entonces lo que voy a hacer con este decimal periódico puro lo voy a convertir a su fracción generatriz. Entonces yo tendría que A sobre 11 más B sobre 9 va a ser igual. Tengo el 49 que se va a colocar en esta parte. Todo esto sobre. Acá todo lo que está debajo del arco se representa por 9. En este caso, como hay dos dígitos, va a haber 2 veces 9. Entonces ya convertí este número decimal periódico puro a su fracción generatriz. Entonces vamos a operar esta suma de fracciones. Multiplicación en aspa sería 9 por A más 11 por B. Todo esto sobre 11 por 9, eso es 99. Y esto es igual a 49 sobre 99. Observamos aquí que a ambos lados está 99, entonces estos se van a simplificar. Entonces me quedaría 9A más 11B es igual a 40. Lo que voy a hacer aquí es ahora tantear valores para A
y para B, para que me puedan salir el valor de 49. Entonces, ¿para qué valores me puede cumplir A y B para salir 49? Simplemente, por ejemplo, si yo le pongo a B 2, sería 22, y A le pondría 3. Sería 22 más 27, sale 49. Entonces yo puedo decir aquí que el valor de A va a ser igual a 3 y el valor de B va a ser igual a 2. Recuerda, 9 por 3, 27 y 11 por 2, 22. Y 27 más 22, 49. Entonces esos son los valores tanto para A y para B. Nos piden A más B, donde A vale 3 y B vale 2. Entonces 3 más 2 es igual a 5. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, dos grifos, me dan dos grifos, el grifo A y el grifo B. Dicen, dos grifos llenan una piscina en 4 y 10 horas. Entonces el grifo A llena la piscina en 4 horas y el grifo B llena la piscina en 10 horas. Me dicen respectivamente, mientras que un desagüe puede vaciarlo en 5 horas. Tenemos un caño C, que va a ser el desagüe, y eso lo vacía la piscina en 5 horas. Me dice, si a las 6 horas 20 minutos se abren los dos grifos y recién a las 8 horas y 50 minutos, o sea, aquí a las 6 horas y 20 minutos se abren los dos grifos. Pasa un cierto tiempo y a las 8 horas 50 minutos se abre el grifo C. Entonces ha pasado un cierto tiempo que se ha llenado y a partir de las 8 horas 50 minutos se abrió el grifo C. Me dice, ¿a qué hora se llenará la piscina? Entonces, tenemos el grifo A y el grifo B. El grifo A llena la piscina en 4 horas. El grifo B llena la piscina en 10 horas. Y el grifo C desagua en 5 horas. Ahora me dicen que a una cierta hora, o sea 6 horas 20 minutos, se abren los dos grifos. Pero el grifo C no se abre. Al abrir se va a llenar hasta una cierta cantidad. Pasa un tiempo, luego ese tiempo va a ser 8 horas 50 minutos, se abre el grifo C y empieza a disminuir el agua. Luego me preguntan a qué hora llenará la piscina. Entonces, mientras que va llenando y va desaguando, va a llegar un tiempo en que se llena la piscina. Me piden hallar ese tiempo donde se llena la piscina al abrir los tres caños. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, tener presente aquí que el caño A llena la piscina en 4 horas. Pero, si yo quiero saber en una hora cuánto llenaría, simplemente recuerda, si lo llena en 4 horas, quiere decir que lo divide en 4 partes. Cada hora vendría a ser la parte que llena. Entonces, como en 4 horas va a llenar la piscina, quiere decir que la piscina se dividiría en 4 partes. Como se divide en 4 partes, en una hora va a llenar un cuarto de la piscina. Vamos con el grifo B. El grifo B me dice que llena en 10 horas. Ahora, si llena en 10 horas, quiere decir que divide la piscina en 10 partes. Entonces, yo quiero saber en una hora cuánto ha llenado, simplemente va a ser un décimo. Va a llenar uno de las 10 partes, que viene a ser 10 horas. Ahora, todo esto le corresponde, todo esto viene lleno. Ahora, vamos a hablar del grifo C, que desagua el agua en 5 horas. Entonces acá yo le voy a decir que esto lo vacía. Esto lo llena y esto lo vacía. En 5 horas vacía toda la piscina. Pero si yo quiero saber en una hora cuánto lo va a vaciar, entonces sería en una hora lo vacía una quinta parte de la piscina. Entonces, como me dicen 5 horas, la piscina se ha dividido en 5 partes, donde cada parte me indica una hora. En una hora, si yo analizo por una hora, sería la quinta parte de toda la piscina que lo va a vaciar. Ahora, vamos a trabajar con estas fracciones. Me dicen, a las 6 horas 20 minutos se abre el caño A y B. Entonces acá lo que voy a hacer es, a las 6 horas 20 minutos se abre A y B.
Entonces, a las 6 horas y 20 minutos se abre A y B, o sea, A y B se abre, entonces empieza a llenar. Luego, pasa un cierto tiempo, me dice que después habrá a las 8 horas 50 minutos, se abre el grifo C. Entonces, a las 6 horas 20 minutos se ha abierto el caño A y B. Está llenando y llega a las 8 horas 50 minutos y se abre el C y empieza a disminuir. Entre ese tiempo, en este tiempo, 6 horas 20 minutos y 8 horas 50 minutos, ha pasado un cierto tiempo de llenado. Nosotros vamos a hallar el tiempo de llenado. Entonces, el tiempo de llenado va a ser igual. La diferencia de estas 2 horas, que viene a ser la hora final, que es 8 horas 50 minutos, menos 6 horas 20 minutos. Entonces, obteniendo 8 horas 50 minutos menos 6 horas 50 minutos, las unidades siempre lo vamos a restar entre unidades. Sería 50 minutos menos 20 minutos, sería 30 minutos. Y 6 horas menos 8 horas menos 6 horas, eso sería 2 horas. Entonces, el tiempo que se ha estado llenando ha sido 2 horas 30 minutos. Ahora, yo lo puedo convertir eso, el tiempo de llenado, en fracción. 8 horas 30 minutos sería, perdón, 2 horas 30 minutos. 30 minutos viene a ser media hora. 30 minutos es media hora, representado por un medio. Si esto lo convertimos en un solo número, sería 2 más un medio, eso sería igual a 5 medios. Entonces el tiempo de llenado sería 5 medios de hora. Entonces, como ya lleva el tiempo llenado, lo que vamos a hacer es hallar cuánto se llena el caño A y B si está abierto. Entonces, yo voy a decir acá, en una hora, el caño A y B, ¿cuánto llena? En una hora. Entonces, en una hora yo sé que el caño A más B va a ser igual. El caño A en una hora llena un cuarto. Más el caño B en una hora llena un décimo. Entonces, si yo junto ambos, ¿cuánto llenarían en una hora? Multiplicando en aspas sería 10. Multiplicando en aspas sería 10 más 4 por 1, 4. 10 más 4, 14. Y abajo sería 4 por 10, 40. Estoy multiplicando en aspas. Sacando mitad y mitad a ambos, sería igual a 7 sobre 20. Entonces, en una hora el caño A y B, cuando están abiertos, llena 7 sobre 20. Ahora, pero no ha pasado una hora, ha pasado 5 horas y medias. Entonces, yo voy a decir acá, en 5 horas y medias, el caño A y B, ¿cuánto llenaría? Entonces, si en una hora llena 7 sobre 20, en 5 horas y media, ¿cuánto llenará? Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar 5 medios por 7 sobre 20. Por ejemplo, si en una hora llenó 7 sobre 20, en 2 horas sería el doble. En 3 horas sería el triple. 4 horas sería el cuádruple. Como te puedes percatar, depende de las horas y se va a multiplicar este valor. Como es 5 medios, este 5 medios se multiplica con 7 sobre 20. Entonces, yo tendría aquí 5 medios por 7 sobre 20. Quinta. Me quedaría 7. Acá sería 4. 4 por 2, 8. Entonces, en 5 horas y media se ha llenado 7 octavos del tanque. Entonces, a esto le voy a decir lo que se ha llenado. Llenado de la piscina. Entonces, en 5 horas y media, abriendo el tanque, el grifo A y B, o el caño A y B, se ha llenado las 7 octavas partes de la piscina. Entonces, si se ha llenado las 7 octavas partes, hay una cierta cantidad que falta llenar. ¿Cuánto sería? Si tú divides al tanque en 8 partes y has tomado 7, ¿cuánto faltaría? Faltaría un octavo. Entonces yo voy a decir aquí que falta llenar un octavo. Claro, porque 7 octavos más un octavo sería 8 sobre 8, que vendría a ser la unidad. Entonces falta llenar un octavo. Recuerda que en 5 horas y medias, grifo A y B ha llenado las 7 octavas partes de la piscina. Entonces faltaría llenar un octavo. Ahora, y hemos hallado a partir de este tiempo.
a partir de este tiempo, que es 2 horas y media, que 5 y media horas, se ha llenado los 7/8 partes de la piscina. Ahora, a partir de ese horario, se ha abierto los 3 caños. Entonces, yo voy a decir que se abren los grifos o caños A, B y C. Ahora, como ya se ha abierto, vamos a analizar cuántos llena cuando los 3 caños están abiertos. Simplemente lo que voy a hacer es sumar los caños y restar la cantidad que sale. Entonces, todo esto se va a trabajar, no te olvides, en una hora. Entonces, en una hora, el caño A llena 1/4 parte. Más, el caño B llena en una hora 1/10. En este caso, como esto llena y él es el que quita porque está sacando agua de la piscina, sería menos 1/5. Vamos a hallar en una hora cuántos llenan los 3 caños. 4, 10 y 5 mínimo con un múltiplo sería 20. 20 entre 4, 5 por 1, 5. Más 20 entre 10, 2 por 1, 2. Menos 20 entre 5, 4 por 1, 4. Entonces, 5 más 2 menos 4, eso sería igual a 3 sobre 20. Entonces, en una hora, los 3 caños abiertos llenarían las 3/20 partes. Ahora, como ya se han llenado las 3/20 partes, vamos a aplicar aspa simple. Tener presente que falta llenar 1/8 parte y los 3 caños abiertos llenan en una hora 3 sobre 20 partes. Entonces, vamos a aplicar aspa simple. Regla de 3. Entonces, yo tengo acá. En una hora se llena, o sea, al abrir los 3 grifos, en una hora llenan los 3/20 partes. Ahora, si yo quiero saber en cuántas horas se va a llenar lo que te falta llenar, recuerda que nos faltaba 1/8 parte para llenar. Entonces, recuerda, en una hora los 3 grifos abiertos te llenan el tanque o llenan el tanque las 3/20 partes. ¿En cuántas horas voy a tener que llenar la 1/8 parte que era lo que faltaba? Recuerda que para llenar la piscina faltaba la 1/8 parte. Entonces, vamos a aplicar el aspa simple. Aplicando aspa, tendría que x por 3 medios, sería x por 3 sobre 20, perdón, va a ser igual a 1 por 1/8. 3 sobre 20 pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría acá x va a ser 20, pasa a multiplicar con 1, sería 20 por 1 sobre 3 pasaría a dividir a la 1. En otras palabras, 3 multiplica el 8. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Cuarta 2, cuarta 5. Entonces yo tendría que el valor de x va a ser igual. 5 por 1, 5. Y 3 por 2, 6. Entonces, llena en 5/6 horas. Pero eso si yo lo divido, esto va a ser igual a 0,833 horas. O sea, en número decimal. Para yo convertir esto a minutos, simplemente convirtiendo a minutos, vamos a convertir ese horario a minutos. Entonces yo tengo que 0,833 lo voy a multiplicar por 60. Al multiplicar por 60 sale aproximadamente 50 minutos. Entonces, yo quiere decir que la 1/8 parte que faltaba llenar de la piscina se va a llenar en 50 minutos. Ahora, a mí, ¿qué me pedían? Me pedían a qué hora se llenará la piscina. Entonces, como faltaba llenar 1/8 parte, esa 1/8 parte se va a llenar en 50 minutos. Recuerda que la hora que se abría pasó un cierto tiempo, de 6 horas a 20 minutos, hasta las 8 horas y 50 minutos ha pasado 5 horas y media. A partir de las 8 horas, entonces a partir de 8 horas 50 minutos. A partir de ese tiempo va a pasar 50 minutos más y se va a llenar la piscina. Entonces lo que voy a hacer es simplemente a las 8 horas 50 minutos le voy a agregar los 50 minutos. Entonces yo voy a colocar acá 8 horas 50 minutos, le voy a sumar 50 minutos, obteniendo 8 horas 50 más 50 minutos sería 100 minutos. Pero recuerda algo aquí,
100 minutos pasó los 60. 100 minutos viene un 60 minutos más 40 minutos, donde ese 60 minutos viene a ser una hora. Entonces sería 60, que equivale a una hora, sería más 1, 9 horas 40 minutos. Entonces, la hora que se va a llenar la piscina va a ser igual a la hora que se va a llenar, es 9 horas 40 minutos. Entonces, es el horario donde se va a llenar la piscina. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, una bola de ping pong, después de tocar la mesa de mármol, por cuarta vez se eleva 1,5 centímetros. Entonces, tengo una bola de ping pong que va a rebotar 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. Cuando llego al cuarto rebote, alcanzo una altura de 1,5 centímetros. Me dice, se desea saber desde qué altura se dejó caer. Entonces, desde qué altura se dejó caer, se inicia en esta altura, que le voy a llamar h. Me piden hallar el valor de h, de qué altura se deja caer esa bola. Me dice, sabiendo que cada vez que rebota, se eleva la tercera parte de la cual cayó. Entonces, cada vez que rebota, su nueva altura es la tercera parte. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, esto viene a ser el primer rebote. Este viene a ser el segundo rebote, el tercero y el cuarto. En el primer rebote, dice que se eleva la tercera parte. Entonces, el primer rebote, su altura vendría a ser la tercera parte. O sea, sería h sobre 3. En la siguiente viene a ser la tercera parte de la altura anterior. Si la altura anterior es h sobre 3, su tercera parte sería 1/3 de h sobre 3. En el siguiente rebote se eleva y se vuelve a elevar 1/3 de la altura anterior. Entonces sería 1/3 de h sobre 3. Luego vuelve a elevarse una altura que viene a ser 1/3 de la altura anterior. En este caso acá sería 1/3 de 1/3 de 1/3 de h sobre 3. Y a su vez esa altura viene a ser 1,5. Entonces lo que vamos a hacer es igualar. Tengo que 1/3 por 1/3 por 1/3, todo esto por h sobre 3, eso va a ser igual a 1,5. Como es producto de fracciones, lo que va a hacer es multiplicar las fracciones. Sería 1 por 1 por 1 por 1, y por h simplemente sería h sobre 3 por 3 por 3 por 3 es un 3 a la cuarta, que eso va a ser igual a 81. Y esto va a ser igual a 1,5, eso lo represento como fracción, sería 15 sobre 10. ¿Qué hago aquí? Simplemente simplifico. Lo que voy a hacer ahora, antes de simplificar, el 81 paso a multiplicar. Tendría que h va a ser igual a 81 por 15, todo esto sobre 10. Aquí voy a simplificar. Entonces yo tendría aquí quinta 3, quinta 2. Entonces me quedaría 81 por 3 sobre 2. Entonces la altura, que viene a ser esta de aquí, va a ser igual a 81 por 3, 243 sobre 2. Si divido, para convertir a números decimales, sería 243 entre 2, o sea, la mitad sería 121,5 centímetros. Entonces a mí me pedían hallar desde qué altura se soltó la pelota de ping pong. Se va a soltar desde 125,5 centímetros. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, un caño A, tenemos el caño A, dice que puede llenar el depósito en 4 horas. Entonces esto lo llena en 4 horas. Me dice un caño B, lo llena en 6 horas. Esto lo voy a llamar caño B, lo llena en 6 horas. Y un caño C lo llena en 8 horas. Caño C lo llena en 6 horas. Me dice, si se abren los caños A y B durante 1 hora, luego se cierra el caño A y se abre el caño C hasta llegar al depósito, hasta llenar el depósito. ¿Cuánto tiempo se emplea para llenar el total del depósito? Entonces, vamos a desarrollar eso. Vamos a analizar aquí. Tengo el caño A que llena en 4 horas. Entonces, si yo analizo en 1 hora cuánto llenará el depósito, en 1 hora va a llenar 1/4 parte del depósito.
caño B. El caño B dice que llena en 6 horas. En 6 horas llena el depósito, pero si quiero saber en una hora cuánto llena, va a llenar la sexta parte del depósito. Luego el caño C dice que el caño C llena en 8 horas. Entonces, si llena en 8 horas, en una hora va a llenar una octava parte del depósito. Ahora me dice, si se abren los caños A y B durante una hora. Entonces aquí vamos a escribir se abre los caños A y B. Y me dicen que se abre en una hora. Entonces vamos a sumar la cantidad que llena el caño A y el B. Entonces pues yo voy a tener que el caño A más el caño B va a ser igual. El caño A llena en una hora un cuarto. Más el caño B llena en una hora un sexto. Entonces, si abrimos caño A y el caño B, en una hora va a llenar una cierta cantidad. Esa cantidad va a ser la suma de un cuarto más un sexto. Multiplicando en aspa sería 6 y acá sería 4. 6 más 4 sería 10. Todo esto sobre 4 por 6, 24. Simplifico, me quedaría mitad y mitad, sería 5 sobre 12. Entonces, en una hora, recuerda que estamos analizando una hora, en una hora el caño A y B van a llenar 5/12 partes del depósito. Ahora, me mencionan a mí que luego se cierra el caño A y se va a abrir el caño C. Entonces va a llenarse el depósito con el caño B y C abierto. Entonces vamos a desarrollar también eso. Luego se cierra y se cierra el caño A y se abre los caños B y C. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a sumar cuánto llenarían tanto B y C. Pero acá no me mencionan en cuántas horas llena. Entonces vamos a asumir que se llena en X horas. Entonces sumemos el caño B y C. Entonces yo tendría que B más C va a ser igual. B en una hora llena un sexto. Más y C en una hora llena un octavo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar esas dos fracciones. Multiplicación aspa sería 8 más 6. 14 sobre 8 por 6, 48. Mitad y mitad tendría 7 sobre 24. Entonces, el caño B y C, cuando A se cierra, va a llenar 7 sobre 24 partes. Ahora, vamos a sumar las dos cantidades y a su vez esas dos cantidades se va a llenar, porque te dicen que se cierra el caño A y se abre B y C, y se abre un cierto tiempo hasta llenar todo el tanque, o sea, cuando llegue a la unidad. Entonces, vamos a escribir aquí. Se llena el depósito. Entonces, cuando llena el depósito tendría que, cuando abres A y B, se ha llenado 5 sobre 12. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? Pasó una hora. Entonces, esto multiplicado por 1. Más. Recuerda que una hora se llenó hasta cierta parte. Esa parte que faltaba se está llenándose con el caño B y C. Entonces, le va a agregar la parte que se ha llenado, que va a ser 7 sobre 24. Entonces, con el 7/24 se llegó al total, pero pasó un cierto tiempo que no sabemos. Ese tiempo que no sabemos le coloco X. Y obtenemos el total de depósito, que bien si trabajamos con fracción sería la unidad. Entonces, la unidad va a ser tanque lleno o depósito lleno. Entonces, esto vamos a desarrollar. Tendría 5 sobre 12 por 1, simplemente sigue siendo la misma fracción, más 7 sobre 24 por X, y esto va a ser igual. Estos son sumas de fracciones heterogéneas. Para convertir a homogéneas, al 12 lo multiplico por 2, y arriba también para que no afecte, tendría 2 por 5, 10, más 7 por X, 7X.
todo esto era sobre 24, porque es 2 por 12, 24, y como son homogéneos se coloca el mismo denominador. Entonces 24 lo va a pasar a multiplicar por 1. Entonces esto va a ser igual a 24, porque 1 por 24 es 24. 10 pasa a dividir, tendría 7x, va a ser igual a 24, perdón, 10 pasa a restar, 24 menos 10, eso es igual a 14. Entonces el valor de x va a ser igual a 7, pasa ahora sí a dividir 14 entre 7, eso es igual a 2. Entonces, como x me indicaba la hora, entonces va a pasar 2 horas hasta que llene el depósito B y C todo el tanque. Ahora, pero a mí me preguntan en cuántas horas lo llena. Ahora, tener presente algo aquí. Recuerda que ya pasó una hora. Vamos a identificar eso. Recuerda que ya pasó una hora. Esto viene a ser una hora cuando el grifo A o el caño A y B está abierto. Al estar abierto en una hora se llenó una cierta parte. Ahora, al cerrar A y abrir C, el B y C lo llenan el depósito en una determinada cantidad de tiempo, que es X. Y ese valor de X es que hallado. Entonces, B y C lo llenan en 2 horas. Ahora, para saber cuánto tiempo se llena el depósito, se tiene que sumar al valor de X una hora, porque en una hora se estaba llenando con A y B. Entonces, yo voy a decir acá se llena el depósito. Tiempo de llenado va a ser igual. Tiempo de llenado va a ser igual a la 1 hora que estaba llenándose más las 2 horas. Esto va a ser igual a 3 horas. Entonces, en 3 horas se va a llenar todo el depósito. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, sabiendo que n sobre 10 es igual a 0, a más 1, periódico, me piden hallar el valor. En este caso yo tengo un número decimal periódico mixto. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo tengo que n sobre 10 va a ser igual. En este caso lo que vamos a hacer con este número decimal 0, a y a más 1, todo esto está dentro de un sombrerito. Todo este número decimal periódico mixto lo vamos a convertir a su fracción generatriz. Yo tengo que n sobre 10 va a ser igual. Vamos a convertir a su fracción generatriz. Vendría a ser todo el número, que viene a ser a más 1, y en este caso viene a ser el numeral, menos el número que no está dentro de la parte o que tiene el sombrerito. En este caso la cifra viene a ser a. Sobre, se va a colocar el 9 y el 0, porque es un número decimal periódico mixto. En este caso lo que está dentro del sombrero va a ser los valores que se va a colocar en 9. Como hay una sola cifra, se coloca un solo 9. Y luego se coloca 0 los números que no están dentro del sombrerito. En este caso hay una sola cifra, entonces va a ir un solo 0. Entonces ya tengo mi fracción generatriz. Observo aquí que 90 y 10 ambos se van a eliminar el 0, porque si 90 lo paso a multiplicar, se dividiría 90 entre 10, sería 9. Entonces acá me quedaría ese 9, pasa a multiplicar, sería 9 por n. Y esto va a ser igual. Este numeral lo vamos a descomponer, sería 10 veces a más a más 1. Todo esto menos a. Acá yo observo, recuerda, 10a más 1, que viene a ser la última cifra, lo he descompuesto. Ahora vamos a desarrollar esto. A menos a sería 0. Entonces me quedaría 9n, va a ser igual a 10a más 1. Ahora eso yo lo que tengo que hacer es tantear. Tengo que darle valores para que me cumpla la igualdad. ¿Para qué valor de n y para qué valor de a me va a dar? Se va a igualar o va a cumplir la igualdad. En este caso se va a cumplir cuando n vale 9 y cuando a vale 8. Por ejemplo, si a vale 8 sería 8 por 10, 80, más 1, 81. Y 9 por 9, 81. Entonces ya tengo los valores de n y ya tengo los valores de a. N va a ser igual a 9 y a va a ser igual a 8. Entonces ya tengo el valor de n y a. Pero a mí me piden allá el valor de a. Entonces el valor de a va a ser igual a 8. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, ¿cuántas fracciones propias y de la forma AB sobre 75 son irreductibles? Sea una fracción f que está de la forma el numeral AB
sobre 75. Ahí mencionan que la fracción tiene que ser propia. Entonces, si es propia, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Y me dicen que la fracción tiene que ser irreductible. Si es irreductible, ambos valores tienen que ser PC, o sea, AB, o en este caso, N y D, tienen que ser PC. Entonces, analicemos la fracción. Yo tengo la fracción AB sobre 75. Entonces, eso viene a ser mi fracción. Tener presente que si esto tiene que ser propio, entonces yo voy a decir que el numerador tiene que ser menor que el denominador. Entonces yo voy a decir que el numeral AB va a ser menor que 75. Pero ten presente que el numeral es un número de 2 cifras. Entonces esto tiene que ser mayor o igual que el menor número de 2 cifras que hay, que viene a ser 10. Entonces, el numeral está entre 10 y 75. Ahora, me dicen que deben ser irreductibles. Entonces, me dicen que dicha fracción también va a ser irreductible. Si es irreductible, tanto el numeral AB y 75 tienen que ser PC. O sea, ambos números tienen que ser PC. O sea, no deben compartir ningún divisor a excepción de la unidad. Entonces, vamos a desarrollar eso. Partamos de este dato, que yo sé que el numeral AB tiene que ser mayor o igual a 10 y menor que 75. Entonces, vamos a ver cuántos números hay desde 10 hasta 75. Entonces, el numeral A, sus respectivos números van a ser desde 10, 11, 12 hasta 74, porque debe ser menor a 75. Entonces, todo eso vienen a ser los números que puede tomar A y B. Ahora, para saber cuántos números hay, simplemente voy a hacer números, cantidad de números del numeral AB o de la forma B van a ser. Para saber cuántos números hay, simplemente resto el final menos el inicio. Sería 74 menos 10. Todo esto sobre la razón de cuánto en cuánto está variando. Simplemente varía de 1 en 1. Esto sería sobre 1. Todo esto más 1. Y esto va a ser igual. 74 menos 10, 64 más 1, 65. Entonces, hay 65 números desde 10 hasta 74. Ahora, a partir de esos números, me indican, todos esos números de aquí vienen a venir a una fracción para que sea propia. Pero a partir de esos tengo que sacar los valores que son PC. Tener presente que para que sea reductible mi fracción, ambos valores tienen que ser PC. O sea, no deben compartir el mismo divisor. Para saber qué divisores va a tener, en este caso 75, vamos a hallar la descomposición del 75. Descomponiendo o descomposición. La descomposición del 75 vendría a ser, o eso está formado por un 3 por 5 al cuadrado, o sea 25 por 3, 75. Entonces, en otras palabras, los divisores 75 van a ser de 3 y 5, o sea múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Entonces, en otras palabras, el numeral AB tiene que ser diferente a un múltiplo de 3 y a su vez también tiene que ser diferente a un múltiplo de 5. Entonces, con el múltiplo de 3 y 5 vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es hallar de este conjunto de números cuántos son múltiplos de 3. Entonces, los múltiplos de 3, los números múltiplos de 3, ¿cuáles serán? Vamos a ver de este conjunto de números. A ver, comenzamos. El primer número múltiplo de 3 es 12. Luego sigue 15. Luego sigue 18. Hasta el último número que va a ser 72. Recuerda que todos los números tienen que estar dentro de este grupo. 73, 74 no puede tomarse aquí porque 74 no es múltiplo de 3. Entonces, ya tenemos el conjunto de números múltiplos de 3 que están dentro de este conjunto de 2 cifras. ¿Cuántos números de múltiplo de 3 va a haber? Simplemente usamos esta fórmula. Números múltiplos de 3 va a ser igual. El último número, 72 menos el primero, sobre la razón de cuánto en cuánto está aumentando el número. Están aumentando de 3 en 3, más 3, más 3, más 3.
Entonces sería sobre 3. Todo esto más 1. Y esto va a ser igual. 72 menos 12 es igual a 60. Entre 3, 20. Más 1, 21. Entonces hay 21 números múltiplos de 3 en todo este conjunto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hallar los múltiplos de 5. Vamos a hallar todos los números múltiplos de 5. ¿Cuáles son? Comenzando de este conjunto. Comenzamos con 10, luego sigue 15, 20 y así sucesivamente hasta llegar a 70. Recuerda que 71, 72 y 74 no son múltiplos de 5. Entonces 10, 15, 20 hasta 70 son todos los múltiplos de 5 que hay en este conjunto. Ahora vamos a ver cuántos números múltiplos de 5 hay. Los números múltiplos de 5 va a ser igual. El último número, que es 70, menos el primero, 10, sobre la razón. Está aumentando de 5 en 5. Sería sobre 5. Todo esto más 1. Entonces sería 70 menos 10, 60. Entre 5, 12. Más 1, 13. Entonces hay 13 números en este conjunto múltiplos de 5. Ahora ya tengo los múltiplos de 3, ya tengo los múltiplos de 5. También hay que hallar los múltiplos de ambos. Los múltiplos de 15, porque entre 3 y 5 hay 15. Ese 15 también tengo que hallar cuántos múltiplos de ese número hay. Entonces lo que voy a hacer es hallar múltiplos de 15. ¿Cuáles son los múltiplos de 15? Por ejemplo, de 10 hasta 74. Por ejemplo, el 15 es un múltiplo de 15. El 30, el 45 y el 60. Todos esos números múltiplos de 15 están dentro de este conjunto. ¿Cuántos son? Ya no hay necesidad de hacer la fórmula, simplemente cuento. Hay 4. Una vez que tengo los múltiplos de 3, 5 y 15, lo que voy a hacer es restar a la cantidad que había de la forma AB. Entonces, lo que voy a hacer aquí es la cantidad de números va a ser. El total de números de estas dos cifras viene a ser 65. A este le voy a restar la cantidad de números que son múltiplos de 3, más la cantidad de números que son múltiplos de 5, que viene a ser 3. Como en ambos también va a haber múltiplo de 15, le quito la cantidad de números que son múltiplos de 15, porque se va a repetir en ambos. Sería menos 4. Entonces, vamos a seguir desarrollando esto. Tendría que la cantidad de números irreductibles va a ser igual a 65 menos. Acá tengo 21 menos 13 menos 4, eso es igual a 30. Entonces tendría 65 menos 30, va a ser igual a 65 menos 30, eso es igual a 35. Entonces, yo puedo decir acá, de este conjunto de números, va a haber 35 números que no son múltiplos de 3, que no son múltiplos de 5 y que no son múltiplos de 15. Entonces, como hay 35 números, entonces este valor va a haber aquí en el numeral AB 35 números que a su vez van a ser reductibles. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes del múltiplo de 3 y del múltiplo de 5. Entonces, la solución va a ser, me preguntan cuántas fracciones irreductibles y propias hay. Va a haber, hay 35 fracciones. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, 3 reglas de 1 metro de longitud, cada una están uniformemente graduadas. Cada uno con 8 sobre 15, 20 sobre 33 y 22 sobre 9. O sea, me dan 3 reglas. Esta va a ser la regla número 1, la número 2 y la número 3. Cada uno están graduadas con un cierto valor. Por ejemplo, para este valor está graduada, o para esta regla está graduada de 8 sobre 15. Entonces, más o menos aquí sería 8 sobre 15 y 8 sobre 15. Y así sucesivamente. En la segunda regla es 20 sobre 33. Entonces, más o menos está graduada de esta forma. 20 sobre 33, 20 sobre 33. Y así sucesivamente. La tercera regla está graduada en 22 sobre 9. 22 sobre 9, 22 sobre 9, y así sucesivamente. Dice, si se les hace coincidir por primera vez en una marca 0, o sea, como esta regla, este punto de aquí viene a ser el punto 0, y todos están coincidiendo. Dice,
situados por primera vez en la marca 0, ¿a qué distancia de la marca, o sea, qué distancia de esta marca coincidirán las tres marcas por cuarta vez? Entonces, ahí me preguntan, va a llegar un momento en que otra vez las tres marcas van a volver a coincidir en un punto fijo. Entonces, todo esto me pide hallar la medida de toda esa distancia. Sea este punto el punto donde vuelven a coincidir. Entonces, tengo que hallar primero esta distancia. Pero como me dicen que por cuarta vez, a esta distancia que he hallado le voy a multiplicar por 4. Entonces, tener presente algo aquí. Si yo tengo 8 sobre 15, esta distancia es 8 sobre 15. Esta distancia aquí sería 2 veces 8 sobre 15, o sea, un 2 por 15, un 2 por 8 sobre 15. Si habría uno más, sería 3 veces este valor. Si habría otro más, sería 4 veces. Como te puedes percatar, es un múltiplo de 8 sobre 15, hasta llegar a un punto fijo. De la misma forma, 8 sobre 33 viene a ser esta distancia. Si tomo hasta aquí, vendría a ser el doble. Si tomo uno más, sería el triple de este mismo valor. Y como te puedes percatar, también es un múltiplo de 20 sobre 33. De esta misma forma, todo esto vale 22 sobre 9. Tomo uno más, sería el doble. Uno más sería el triple. Y así sucesivamente hasta llegar a un punto. Entonces yo puedo decir que toda esa distancia viene a ser un múltiplo de 22 sobre 9. Como te puedes percatar, estamos trabajando con múltiplos de estos números. Ahora, si observamos algo, todos estos valores están contenidos en un valor total. Y como están contenidos en un valor total, lo que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, como todos estos valores están trabajando con sus múltiplos y están contenidos en el valor total, como están contenidos, se usa mínimo común múltiplo. Entonces se utiliza el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos números, que en este caso son fracciones. Sería 8 sobre 15, 20 sobre 33 y 22 sobre 9. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Ahora, tener presente algo aquí, que cuando tú sacas el mínimo común múltiplo de fracciones, en este caso se va a sacar el mínimo común múltiplo de los numeradores, en este caso 8, 20 y 22. Y en la parte del denominador, porque no me va a salir una fracción, se va a sacar el máximo común divisor de los denominadores. Sería 15, 33 y 9. Entonces, una vez que saco el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, voy a obtener una fracción que va a ser el mínimo común múltiplo de estas fracciones. Ahora, si yo saco el mínimo común múltiplo de 8, 20 y 22, eso va a ser igual a 440. Todo esto sobre el máximo común divisor de 15, 33 y 9, eso va a ser igual a 3. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos valores va a ser 440 sobre 3. O sea, esa va a ser la medida donde van a coincidir por primera vez estas tres medidas. Entonces, esto va a ser 440 sobre 3 milímetros. Pero a mí me dicen qué distancia coinciden por cuarta vez. Entonces me dicen que acá se vuelven a coincidir, luego otro más, segunda, tercera y así sucesivamente, por cuarta vez. Entonces, todo eso lo tengo que multiplicar por un cierto valor. Este valor donde ha coincidido lo vamos a multiplicar por un cierto valor, o sea, por un valor que se repite las veces que te pide. Tener presente algo. Este viene a ser la primera vez cuando coinciden porque se ha coincidido en el valor 0. Este punto acá va a ser el segundo. El siguiente, tercero y el cuarto. Entonces, como te dicen 4 veces, recuerda, como te dicen 4 veces, ¿cuál sería la distancia? Cuando coinciden 4 veces, ese siempre se va a considerar el punto inicial donde se ha coincidido. Entonces, a partir de este punto, que se está coincidiendo, a partir de aquí se cuenta. Entonces, este sería 1, 2, como son 3, 4 veces, sería en sí 3 veces, porque ten presente algo. Si acá fue nacer la primera coincidencia, acá sería la segunda coincidencia. Luego sería la cuarta coincidencia. Recuerda, primera coincidencia, lo vamos a escribir por aquí. Entonces la primera coincidencia, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces a todo este valor lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar por 1, 2 y 3. Entonces la distancia
va a ser igual a 440 sobre 3 milímetros. Como me dicen por cuarta vez, siempre se descuenta 1 porque se considera al valor 0, que es la primera vez que han coincidido. Entonces esto se multiplica por 3. Y esto va a ser igual. Como observamos aquí, 3 y 3 se van a eliminar. Entonces simplemente me quedaría 440 milímetros. O si lo quiero trabajar con centímetros, sería 44 centímetros. Tener presente que acá va a ser si me están considerando, acá sería un valor, dos valores y tres valores. Este número es lo que se está usándose aquí, ¿ya? Entonces se va a coincidir por cuarta vez en 44 centímetros. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 9. Me dice, en un alambre de 95 metros de longitud, entonces sea este el alambre y su medida dice que es 95 metros de longitud. Se han dado dos cortes. Entonces a este alambre se dan dos cortes. Acá va a ser un corte, acá va a ser dos cortes. Me dicen que la longitud de cada trozo es igual a la anterior, aumentada en su mitad. Entonces lo que vamos a hacer a esta longitud le voy a llamar L1, al de aquí va a ser L2 y esto va a ser L3. O sea, tengo tres longitudes. Entonces lo que vamos a hacer es esto. A la longitud L1 tiene una medida que no sé cuánto vale, entonces le coloco X. Entonces a L2, la longitud de L2 va a ser igual, dice que es la longitud de cada trozo es igual a la anterior más su mitad. Entonces L2 va a ser igual a la anterior, L1, que es X. Pero a esto le voy a agregar su mitad, sería un medio de X. Ahora vamos a hallar la longitud de L3. Esto va a ser igual a la anterior, que es X más un medio de X. Pero le voy a agregar su mitad de todo esto, que viene a ser un medio de todo esto, que viene a ser X más un medio de X. Ahora, me dicen cuál es la longitud del trozo más corto. El trozo más corto a simple vista se va a ver que es L1, entonces lo que tengo que hallar es X. Entonces yo puedo decir acá que si L1 más L2 más L3, esto es igual a 95. Reemplazando, tendría que L1 va a ser X más L2 va a ser X más un medio de X. Más L3 viene a ser X más un medio de X más un medio de todo esto, que es X más un medio de X. Y esto va a ser igual a 95. Entonces vamos a operar esto. X más X es igual a 2X. Todo esto más un medio de X más un medio de X sería X. Todo esto más el X que está aquí más un medio va a multiplicar con cada uno de estos términos. Un medio por X sería un medio de X más un medio por un medio de X sería un cuarto de X. Y esto va a ser igual a 95. Lo que voy a hacer es sumar todo esto. Sería 2X más X más X, 4X. Más un medio de X más un cuarto de X. Para que sea homogénea estas fracciones heterogéneas, lo multiplico por 2 y para que no afecte, abajo también multiplico por 2. Sería 2 cuartos de X. 2 cuartos de X más un cuarto sería 3X cuartos. Y esto va a ser igual a 95. Entonces vamos a seguir desarrollando acá al costado. Entonces 4X más 3 cuartos. 4 pasa a multiplicar por 4. 16 más 3 sería 19X sobre 4. Y esto va a ser igual a 95. Vamos a hallar el valor de X. 4 pasa a multiplicar, 19 pasa a dividir. Tengo que X va a ser igual a 95 por 4. Todo esto sobre 19. Lo que voy a hacer acá es 19, le saco 19. Entonces me quedaría X va a ser igual a 95, le quito 19, me quedaría 5. Todo esto por 4. Entonces el valor de X va a ser igual a 5 por 4. Eso va a ser igual a 20 metros. Me piden hallar, nos piden el menor trozo o el trozo más pequeño. Trozo más corto. Que viene a ser L1, que esto es igual a X. Y a su vez esto es igual a 20 metros. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 9.